Ahora vamos a aprender a realizar tareas básicas dentro de Excel. Una de las tareas más básicas que podemos realizar dentro de una hoja de cálculo Excel es insertar filas y columnas. Si quiero insertar una fila entre otras dos, por ejemplo entre María y Ana, lo que haré será seleccionar la fila de Ana. Y luego haré un clic en el botón derecho del ratón sobre esa selección y elegiré la opción Insertar. Comprobad cómo efectivamente entre María y Ana se ha abierto una nueva fila en blanco para yo poder introducir nuevos datos. Si quisiera insertar una columna entre fecha de nacimiento y nota, haré exactamente lo mismo. Me iré al lugar donde yo quiero que se añada la nueva fila, seleccionaré toda la columna haciendo un clic en su cabecera de columna y haciendo un clic en el botón derecho del ratón elegiré la opción Insertar y efectivamente, como veis, puedo incorporar una nueva columna para introducir nuevos datos dentro de mi lista de datos. También puedo insertar filas y columnas dentro de la cinta de opciones inicio en el botón Insertar. Como ya sabemos, cuando un botón tiene un triangulito que mira para abajo, sabemos que haciendo un clic en él se desplegará un menú de opciones. En este caso puedo insertar o celdas individuales, o una fila, o una columna. Si quiero insertar una columna, haré un clic en el botón Insertar columna. De manera equivalente puedo hacer si me coloco en la fila 5, donde quiero insertar una nueva fila, me voy al desplegable Insertar y elijo Insertar filas de hoja. De manera equivalente a como lo hacíamos antes con el botón derecho del ratón. Ahora bien, si lo que quiero es eliminar una fila o una columna, también lo puedo hacer de forma muy sencilla. De manera similar a como hemos visto cómo insertar, yo puedo seleccionar la fila que quiero eliminar. Una vez seleccionada, hago un clic en el botón derecho del ratón y hago un clic finalmente en la opción Eliminar. Observad que la fila que antes había seleccionado ahora queda eliminada. De forma equivalente, si selecciono toda la columna y hago un clic en el botón derecho del ratón y elijo la opción Eliminar, igualmente elimino esa columna. De forma también equivalente, como antes hemos insertado, también podemos eliminar utilizando el botón desplegable Eliminar, determinando si lo que quiero es eliminar una celda, una columna o una fila. Pues en esta ocasión voy a borrar la columna D, elegiré la opción Eliminar columnas de hoja y descubro cómo efectivamente toda la columna ha desaparecido. Si quiero eliminar toda la fila 4, pues haré la celda activa cualquiera de las de la fila 4, me iré al botón Eliminar y elegiré Eliminar filas de hoja. Como veis, el resultado es que toda la fila queda eliminada. Otra de las opciones de gran utilidad en el manejo de la hoja de cálculo es ajustar el ancho de las columnas. Por ejemplo, si para el nombre de los alumnos quisiéramos tener algo más de anchura en la columna donde los identificamos, colocaré el puntero del ratón en la frontera que hay entre una columna y otra, justo a la altura de la cabecera de columnas. Arrastrando en una dirección o en la contraria, ajustaré el tamaño de esa columna en su conjunto. Por ejemplo, la fecha de nacimiento puedo hacer que sea un poquito más grande, colocando el puntero del ratón entre la confluencia que hay entre las columnas B y C en la cabecera de columnas. También puedo hacerla que sea más pequeña, pero cuidado, porque los datos numéricos, cuando la anchura de la columna donde se representan no es suficiente para mostrarlos íntegramente, Excel prefiere mostrarnos esta apariencia que no mostrarnos un número sesgado o amputado. La mejor manera de que Excel vuelva a mostrarnos el dato y lo ajuste de manera automática es hacer un doble clic justo en el lugar donde antes hemos arrastrado, pero en esta ocasión haciendo un uso de un doble clic del ratón. Observad que el tamaño se ha ajustado al mínimo imprescindible para poder mostrar íntegramente los datos que antes se nos ocultaban. Igual que podemos ajustar la anchura de una columna, también podemos ajustar la altura de una fila con un procedimiento similar. Coloco el puntero del ratón en la frontera que hay entre una fila y otra dentro de la cabecera de filas y arrastro hacia la posición que estime más adecuada. Igual que antes, con un doble clic haré que esa altura en este caso sea automática. Siempre es recomendable que la altura sea automática, salvo que queráis tener un efecto estético muy concreto.
Otra de las acciones muy útiles para trabajar dentro de la hoja de cálculo es manejar el zoom. Yo, para explicaros los contenidos de Excel, observad que tengo un zoom del 190%. Probablemente vosotros lo tengáis en un 100%. Para ajustar el tamaño de zoom, simplemente le dais al botón menos si queréis reducirlo, o al botón más si queréis aumentarlo. También podéis, la pestaña de configuración central que tenemos, podemos arrastrarla hacia un extremo o hacia el otro y establecer el tamaño que creamos más adecuado según el tipo de trabajo que estemos realizando. Ya os digo, particularmente para explicar con más claridad y que lo veáis con mejor visualización, el zoom que tengo establecido es de 190%, quizá excesivo para un trabajo habitual. Otra de las acciones que nos interesa conocer respecto a la visualización de los datos se encuentran dentro de la cinta de opciones Vista. Cuando queramos organizar la visualización del área de trabajo en caso de disponer de hojas de cálculo de gran tamaño, lo mejor sería dividir el área de trabajo. Observad que la hoja se divide en 4 secciones. Puedo ajustar el tamaño de cada sección colocándome en la frontera que separa una de otra y determinar cuál es la altura y la anchura de cada sección o división que yo considero oportuna. Observad que cada una de esas secciones o divisiones tiene una barra de desplazamiento horizontal independiente y lo mismo ocurre con las barras de desplazamiento vertical. Ya os digo, en caso de hojas de cálculo de gran tamaño donde me interese visualizar una parte de la hoja al mismo tiempo que otra, sin duda las opciones de dividir van a ser de gran utilidad. Si vuelvo a la cinta de opciones Vista y desactivo el botón dividir, recupero la visualización habitual de los datos. Otro de los aspectos relacionados con la visualización de los datos de la hoja que debemos conocer y aprender muy bien es el que nos va a permitir solucionar este problema. Imaginad que estamos metiendo una lista de alumnos y esa lista es muy larga y voy introduciendo datos, en este caso no lo estoy haciendo, pero voy a simular que lo voy a hacer, y a medida que voy introduciendo datos voy perdiendo los datos de la cabecera hasta el extremo que ya no sé si estoy metiendo el dato relacionado con el nombre, la fecha de nacimiento, la nota. Puede ser bastante desconcertante. Igual si voy moviéndome hacia la derecha voy perdiendo la referencia de qué alumno es el que tengo referenciado en cada fila. Para evitar esa situación, lo mejor es lo que Excel llama inmovilizar paneles. Podemos inmovilizar a través del menú Vista, desplegando el desplegable de inmovilizar, podemos inmovilizar la fila superior. ¿Qué ventaja tiene eso? Que cuando nosotros nos desplacemos hacia abajo, nunca perderemos la cabecera de los datos. También podemos decirle que en vez de inmovilizar la cabecera superior, que inmovilice la primera columna. Observad que cuando me desplace hacia la derecha, la primera columna siempre estará visible. Ahora bien, si yo tengo inmovilizada la primera columna y desciendo mucho, descubro que no he resuelto mi problema. Igual pasa si inmovilizo la primera fila y me desplazo hacia la derecha. Cuando tú quieras inmovilizar no la primera fila o la primera columna, sino una o varias filas o una o varias columnas, coloca como celda activa aquella celda que esté por debajo de las filas que quieras inmovilizar y a la derecha de las columnas que quieras inmovilizar. En este caso, en este ejemplo, yo voy a colocar la celda activa en B2 porque quiero inmovilizar la fila 1 y la columna A. Una vez que he colocado la celda activa en B2, me voy a inmovilizar y le digo la opción movilizar paneles. Elimino la inmovilización anterior y vuelvo a repetir inmovilizar paneles. En este momento observad que aunque yo baje, seguiré viendo la cabecera de las filas y aunque yo me vaya hacia la derecha, siempre veré la cabecera de los alumnos, porque habré inmovilizado la columna A y la fila 1. Cuando quiera volver a movilizar todos los paneles, es decir, desaparecer el efecto de inmovilización que estamos estudiando, desplegaremos el menú Inmovilizar y elegiremos la opción Movilizar paneles.